Bueno, y tenemos a un Master in Business Administration, un joven muy, digamos, muy talentoso. El amigo Jaime Ewes nos lo presentó, me dijo: tenés que conocerlo, sabe mucho de bienes raíces, sobre todo porque estuvo viviendo en Estados Unidos, ¿verdad? Una larga experiencia en Unilever. ¿Tuviste ahí una larga experiencia en Unilever? 7 años. 7 años, Master de Business Administration. Después estuvo en Cargill también. Él es consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, de USAID. ¿Te dieron ya con el hacha o no? Bueno, Muchas preguntas. estuvo en el Banco Mundial y en FECOPROT, por ejemplo. Bueno, y vamos a conversar aquí con Ricardo Ábalos. Un fuerte aplauso para recibir a Ricardo Ábalos. ¿Vos sos medio tímido o estás muy sentimental por lo del 14 de febrero? Estoy esperando a ver si me preguntás algo por el Día de los Enamorados. Bueno, algo de justamente economía. eso te digo, ¿estás tímido o estás enamorado definitivamente? No, seguro que enamorado. Enamorado. Bueno, ¿y hace mucho que estás enamorado? Hace 14 años y 3 pimpollos. Ah, sí. Bueno, la señora dice que está fuera del estudio. Sí. ¿Por qué no viene acá la señora? Quiere ver allá. Quiere ver allá. Bueno, ya la próxima vez vamos a traerle acá. Bueno, le está observando a su marido, a Ricardo, que es director de Canopy. ¿Y Canopy? ¿Qué es Canopy, che? Bueno, originalmente Canopy se lanza en los Altos California, Sí. cerca del área de la bahía en San Francisco, y el objetivo era vender yerba mate en Estados Unidos. Ah, qué bueno, qué O sea, bueno. eso fue una linda experiencia entre el 2005 y el 2010, antes de volver a Paraguay. Ah, sí, che. Así que fue algo insólito. 2005 y 2006. Sí, allá 2005, entre 2005 y 2010. o sea, empezaste a vender yerba mate. Yerba mate. Qué Pues yo fabuloso. algún día había leído que el Mariscal López quiso ir a Inglaterra a vender yerba mate y tanino. Y dije, si no se pudo, vamos a ver si es que alguien más puede lograrlo. Claro. ¿Y cómo fue esa experiencia, digamos, en ese aspecto? Muy buena, porque nosotros tenemos la concepción, esta experiencia en Unilever y haber negociado con Walmart y cadenas importantes, Carrefour y esas cosas, te daban una noción inicial de lo que era la distribución. Ahora, llegar al mercado de Estados Unidos, donde nadie te conoce y a nadie le importa si sos de Paraguay o de Katmandú, requiere que vos te las veas solo, ¿verdad? Y O sea, se fijan en el producto, se fijan en el netamente. producto, que no tiene nada que ver con tomar tereré y mate. Ah, no tiene nada que No ver. tiene absolutamente nada. ¿Por La qué yer- decir que no tiene nada que ver? Porque ellos lo que quieren de la yerba mate son 196 componentes activos, 18 aminoácidos, 11 polifenoles, la vitamina A, el sodio, el potasio, Ah, sí. el energy yield, cosa que no sé si te preguntas vos cada vez que te tomas un tereré. No, jamás. Esa es la diferencia entre el mercado americano. Entonces vos, en vez de tomar El en mercado en el cuerpo- estadounidense. Sí. Ese es el mercado americano. Y nosotros. Después hay un mercado que sí toma tereré y yerba mate, pero tiene otro precio. ¿Sí? Bueno, ¿y cuánto tiempo viviste en Estados Unidos? 10 años. Fui con una mochila, una visa para estudiar inglés 6 meses. Caminé hasta Estados Unidos. Ah, Y sí. una vez allá, me quedé 10 años. 10 años. 10 años. ¿Y fuiste solo vos? Sí, solo. Y estuviste 10 años. ¿Y en qué lugar de Estados Unidos? Estudié- Comenzaste a estar, digamos. Estudié en Kansas. En Kansas. Nosotros tenemos en Paraguay un convenio con el estado Sí, de Kansas, sí, en el cual sí. nosotros pagamos como Sí. alguien del estado. Sí. Y son 5 años los años que estuve en la universidad, y saliendo de ahí me mudé a California. ¿Y hablaste, ya sabías inglés o aprendiste ahí, por el camino? Sin inglés. Por el camino. Y ahora dominás el inglés. Sí, 10 años después, más vale que... Claro. Bueno, qué importante. Ricardo Ábalos es director de Canopy, que es una de las firmas más reconocidas en el sector inmobiliario acá en Paraguay. Ya dijimos varias veces, es Master
en Business Administration y también hizo economía agrícola, ambas carreras en Kansas, en Estados Unidos. En el sector privado tuvo una larga experiencia en Unilever, 10 años dijiste, o 6. En Unilever 7. 7 años, y en otras compañías locales hasta aventurarse a llegar a los Estados Unidos. Lo que quiso ser un año simplemente de estadía ya se convirtió en 10, se convirtió ese año en 10. Y en el 2009 volvió con Cargill al sector inmobiliario rural, y en el 2012, con los precios de la tierra agrícola en estampida, dio un salto al sector inmobiliario urbano, en donde hoy se desempeña. También fue consultor del BID, ya decíamos, de la USAID, del Banco Mundial y de otros como la FECOPROT. Y entre el 2005 y 2009 creó Yerovia. Sí, a lo mejor conoces Yerovia, el azúcar orgánico que está en los supermercados. Sí, Yerovia. Vos creaste esto. Esa es la marca que y vendió la yerba mate en los mercados orgánicos de Estados Unidos. Qué bueno toda esta experiencia. Y tenés 49 años, hiciste mucho recorrido. Tenés 3 hijos, dijiste. 3 hijos dedicados al deporte. 2 futbolistas y una niña que también es deportista. ¿Y somos de familia deportista. ¿Y te dedicas al deporte también vos? Yo jugué 22 años básquet. ¿Sí? Tengo selecciones paraguayas encima, sudamericanos. 22 años. Sí. Desde los 5 años hasta el 96 más o menos jugué. Qué fabuloso. Bueno, Ricardo Ábalos, y esto de la parte del sector inmobiliario, ¿cómo está el sector inmobiliario hoy, digamos? Y Asunción, porque haber estado allá en San Francisco, por ahí, y después, o en Kansas, pero más en San Francisco, esa zona de California que es tan rica, tan espectacular, y venir acá sin menoscabar lo nuestro, pero que podríamos tener un vergel, Asunción, entre paréntesis. ¿Qué falta para que Asunción sea una de esas ciudades de la costa sobre el Pacífico de California, por ejemplo? ¿Qué falta? Nos falta visión, nos falta que la implementación de esa visión sea llevada a la acción. Pues te doy una idea, hoy día la ciudad está preparada para unas 2 millones de personas. Nosotros tenemos 550.000 personas en la ciudad de Asunción y es caótico. Y la ciudad originalmente está preparada para tener unas 250 por kilómetro cuadrado. Nosotros tenemos 44 personas por kilómetro cuadrado hoy. Los impuestos inmobiliarios de la ciudad de Asunción deberían estar en el orden de los 100 millones de dólares y hoy se recauda entre 50 o 60 millones de dólares aproximadamente. Eso tiene un valor... O sea, se recauda mucho menos. Mucho menos. El 50% de lo que se presupuesta se termina recaudando. Bueno, pero también la pregunta que se hace la gente que vive acá: ¿qué nos ofrece la ciudad? ¿Qué nos brinda la municipalidad? Y es el huevo y la gallina, ¿verdad? El huevo y la gallina en el sentido de que cómo podés hacer algo sin dinero. Y la otra pregunta que la gente se hace es: ¿por qué pagaría si no se hace nada? Pero alguien lo tiene que hacer primero. En general, respetar las leyes es algo primordial para crear una ciudad. Claro, respetar las leyes. Sí. Sí. Y bueno, Asunción es una ciudad que si ordenadamente creciese, administrase la basura, por ejemplo, ordenadamente, no tendríamos todo lo que vemos y todo lo negativo que vemos en la ciudad hoy. El desarrollo de Chacoí es una respuesta a que la ciudad de Asunción no da abasto. A la gente no le gusta vivir hoy día en el desorden de Asunción. Entonces vos tenés respuestas como el crecimiento del otro lado del río. Del otro lado del puente, ¿verdad? Sí. Claro, es cierto lo que decís. Es cierto lo que decís, pero ¿y cómo se puede ir avanzando en esto? Porque si bien no se hace borrón y cuenta nueva, así de sopetón de golpe, pero ¿cómo podemos ir entrando en conciencia de que tenemos que todos colaborar? Porque todos tenemos que estirar el carro, porque no podemos decir que va a ser la municipalidad, porque esa es una utopía, nunca va a hacer nada.
pero todos, la ciudadanía toda tiene que estirar ese carro y ordenarse y ordenarnos nosotros mismos. Cuando uno llega a una bocacalle, para el auto, se estaciona y no respeta la cebra, sino pasa la cebra y entra con la nariz en el sector vehicular donde hay dos líneas viceversa de vehículos que se mueven, y se tira hacia la izquierda, por ejemplo, y tranca el paso del otro que viene detrás y quiere doblar a la derecha por no parar antes de la cebra. No sé si me entiendes. Se entiende perfectamente. Ahí comienza la historia. Como poner el pica pica, y si yo ya te puse el pica pica, ¿por qué me tocarías la bocina? Y yo estoy en doble fila. Claro. Pues eso son cosas parte del folclore paraguayo. Yo creo que es mucho más profundo el problema. El problema es que nosotros tenemos una ciudad con un presupuesto muy pequeño para lo que necesita la ciudad. Solamente en agua necesita el mismo presupuesto de todo el presupuesto de la Municipalidad de Asunción. Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta un intendente con la capacidad intelectual y la capacidad de llevar a la acción planes que sean parte de una estrategia. Y no tiene esa capacidad. Es muy difícil llevar a la acción en una ciudad tan desordenada. No digo que no lo tenga, porque todos tienen un equipo capaz de llevar a la acción las estrategias que definen, pero definitivamente los problemas, como en cuanto no se vayan solucionando, parecería que la respuesta es esa, ¿verdad? Que no tiene la capacidad el intendente de turno. Pero no creas que es el único intendente. El anterior y el siguiente va a tener el mismo problema. Hace 36 años, sí. Ahora, fíjate, venimos arrastrando esto. Qué importante que es la ciudad de Asunción, porque 1/3 de las economías de los países en desarrollados es economía de construcción y créditos hipotecarios. O sea, en otras palabras, si nosotros nos fijásemos en los números de Estados Unidos, por ejemplo, nuestra economía de 45.000 millones debería tener negocios inmobiliarios por valor de 15.000 millones de dólares, que es la suma de todos los créditos de todo el sistema financiero. Sin embargo, nosotros estamos a 1/4 de ese nivel de negocios. El extranjero que está viniendo, que ve el investment grade, que ve una oportunidad en Paraguay, está viniendo y desembarca primero en real estate y después se va fijando en otro tipo de industrias. Y muy feo Asunción, ¿verdad? Pero a los efectos del inversor, ver cosas feas, cosas mal hechas o cosas que no se hicieron, son todas oportunidades en realidad que tiene un inversor. ¿Por qué decís fea Asunción? Porque uno mira y es feo lo que uno ve ahí automáticamente. Sí, basta con irse acá al lado, a la ciudad de Montevideo, Corrientes mismo, tú puedes ir y ves la diferencia entre... ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde radica la diferencia? Yo creo que en la gente. Yo creo que la gente, el respetar las leyes de vuelta, el desorden de la basura, las veredas todas rotas, tiene que ver con que todos debemos ayudarnos, pero acá nos culpamos, el gobierno le culpa a la gente le culpa al gobierno. ¿Y cómo pretende la municipalidad recaudar impuestos si justamente no realiza lo que tiene que hacer? Porque las veredas, tiene que dar un ejemplo la municipalidad, usted tiene que arreglar su vereda o nosotros vamos a arreglar su vereda y le descontamos de los impuestos que ustedes van a pagar. Tiene que haber alguna... Tiene que haber alguien que quiebre el sistema, ¿verdad? El status quo sí. Evidentemente es la intendencia y el gobierno de la municipalidad, el gobierno de la ciudad, quien tiene que tener el liderazgo para poder hacer eso. Una vez que rompiste, la gente va a empezar a respetar. Pero si tus propuestas se quedan en el bache te van a castigar por el bache de aquí a los próximos 200 años. Pero si esa es toda la capacidad que tenés de proponer cosas, falta. Vos sabés que yo, hasta sabés que llegué a pensar tener dos custodios, ¿cómo se dice? 2 zorros grises en las esquinas. Empezar a enseñar que no hay que estacionar sobre las cebras. Sobre la cebra. Entonces, viene un auto y cruza de una vereda a la otra. Cuando ve que se acerca el auto, un zorro
y estira, el otro se queda acá y estira como una piola, como una cosa así, en color amarillo, como diciendo, hasta acá usted puede avanzar. Sí. Y así se va leccionando a la gente. Después se sabe que puede cruzar, porque ellos están ahí, son dos. Entonces se vuelve a ir aquel que cruzó de un lado al otro, vuelve a su lugar original y pasa el coche. Sí. Como que aleccionando. Claro. De que ahí, porque tiene que haber algún aleccionamiento y Sí. pensé que esa sería la única, porque si no tenés semáforo, porque ahí Sí. no hay semáforo, ¿verdad? Sí, sí. Pero con semáforo o sin semáforo lo mismo, te Sí. meten la nariz ahí. Y el leccionamiento que hay tiene que ver con las multas, pero el problema de la multa es que está diseñado el sistema para que vos no quieras pagar, porque una multa de pasar en rojo está por los 3.500.000 guaraníes y ¿quién tiene 3.500.000 Ahora guaraníes? dice que se puede pasar con luz amarilla, dice. Peor todavía va a ser. Sí. Pero ya estás por pagar los 3.500.000. No sé, es un sistema que está Caduco. caduco. Pero hay que tener meritocracia, ¿verdad? Por ejemplo, que vos hayas pagado bien los impuestos, por ejemplo, debería darte un beneficio. Y ahí la municipalidad empieza a ganar adeptos y tal vez consigue más recaudación. Y eso no se hace, no se practica. Eso no se hace porque la concentración de la municipalidad en este momento está en otra parte. ¿En qué parte está, che? Por ejemplo, uno de los temas es vender los lotes de la costanera. Ah, sí. ¿Sí? A vender los lotes. Es más fácil recaudar dinero vendiendo cosas que recaudando impuestos. Bueno, pero pensar que uno puede desarrollar toda una cuestión nueva ahí en la costanera, en la Chacarita, ¿verdad? Como en cualquier parte del mundo. Vos ves que esas ciudades que están sobre un río o sobre el mar, Sí. miran hacia el mar o hacia el río, ¿verdad? Se organiza eso, con dunas, con esto, con lo otro, con parques. Y esa es la gran oportunidad del pretendiente a intendente. Pero ¿quién tiene que desarrollar esto? Tiene que haber una cabeza, una cúpula, un grupo humano de personas que piense y que dictamine. Esto se tiene que hacer y ya hay que hacer. Y hay que respetar eso, ¿no te parece? Y eso no hay duda que es el Estado y el gobierno de la ciudad. ¿Y el Estado? ¿Dónde está el Estado? ¿Dónde está el Estado? Y se está fijando en otras cosas que no son estas precisamente, por lo cual no estamos contentos con lo que tenemos. Ahora hay desarrollos, por ejemplo, que partieron del sector privado, la avenida Aviadores del Chaco, Sí, Santa sí, Teresa, sí, sabemos. no son el resultado del Estado, esos son resultados de la inteligencia y la capacidad del sector privado. Del sector privado que está años luz del sector público. Pero que podría estar mucho mejor si es que tiene el acompañamiento del Sector público. Sí. Pero ambos no se van entendiendo. No Eso se es lo que nos entiende. falta. Qué notable, che, qué notable. Ricardo Ábalos, y vos recorriste, conociste muchas ciudades, viviste en muchas ciudades, amén de Viví. Kansas, de aquellas ciudades correspondientes a Kansas, y en América también, digamos, en No, poco recorrí en Sudamérica. Más que nada viajes de vacaciones, que es muy diferente a vivir Sí, en claro. una ciudad. Y eso me remito a Estados Unidos. Viví en varias ciudades. En Detroit, viví en Seattle, viví en San Francisco. Sí, sí, sí. Viví en ciudades pequeñas, rurales de Kansas. ¿Sí? ¿Y qué sacás como, digamos, inyección aleccionadora, habiendo vivido en todos esos lugares? ¿Cómo podés resumir? ¿Qué te llamó la atención o te sigue llamando de esas ciudades en línea genérica, verdad? Mira, yo nunca me quise quedar en Estados Unidos. Estados Unidos es una ciudad, Un país. un país. Sí, eventualmente son ciudades porque son distintas, donde la gente pareciera que no está feliz, ¿sí? Así pareciera que no Todos está feliz. estamos detrás de un objetivo. Por ejemplo, haces tu grupo de fútbol de los domingos, 2 meses después, ese grupo, uno ya está en la otra costa, otro viajó a Europa. Mantener grupos de amistad es algo muy difícil porque todos están basados en sus profesiones. Detrás del dinero Sí. también. Entonces, crear una familia, crear hijos con vínculos muy cercanos, con primos, con hermanos, con amigos, son todas cosas muy latinas, parece, ¿sí?
En contrapartida tenés orden, tenés saneamiento, tenés salud, todo muy organizado, los restaurantes son hermosos, ¿sí? Pero nosotros los latinos somos más del corazón, entonces normalmente pesa muchísimo este tema de la familia. Comer el asado y estar con la familia el domingo es algo que para nosotros, como lo tenemos todos los domingos, no le das el valor hasta que lo perdés. Y en ese momento empezás a extrañar Paraguay, el Texagaú, ¿sí? Y ese Texagaú te hace volver, te hace volver. Están muy concentrados en la educación. O sea, por ejemplo, en los másteres de donde yo estuve, no es anormal que alguien saque una nota por debajo del 90%. Vos acá en el colegio, vos sacás 3 y sos el hazme reír del grupo. O sea, no deberías tener tan buena nota, porque no es normal. Entonces ellos están más concentrados en el éxito y nosotros estamos bastante concentrados en la mediocridad en cuanto a la educación, ¿sí? Esas son diferencias que yo veo. Bueno, te estiró Paraguay y no extrañas los años, aquellos que Los años dorados. que has estado allá en Estados Unidos, por ejemplo. Para nada, porque mi familia se formó finalmente aquí, mis hijos nacieron aquí, soy feliz en Paraguay, agradezco mucho, yo estudié básicamente por el impuesto de la gente de Kansas, porque una vez que estás dentro del sistema educativo, es el Estado el que te paga. Entonces, y vos sos paraguayo, o sea, vos no tenés nada que ver con ellos. Y aún así, Estados Unidos le abre las puertas a cuanto extranjero quiera hacer y entrar dentro de su proceso, aprender inglés, tener las religiones que ellos aceptan. Pero no, para nada, no. Es una etapa muy linda, es una etapa que te ayuda a pensar. Ahí hay una diferencia muy importante que yo me... Te ayuda a pensar, a reflexionar. Te ayuda a sacar una síntesis mucho más importante. No estás en el... nosotros, por ejemplo, cuando hablamos, nuestras oraciones son muy largas, ¿sí? Tienen 3 líneas, pueden tener 20 o 25 palabras. Los americanos hablan como un telegrama. Dice, el barco es lindo, ¿sí? Entonces, ¿cómo puede haber una confusión con 3 palabras? El barco es lindo, no es feo. Sin embargo, nosotros, nuestra manera de hablar tiene que ver con el barco es lindo porque está frente al río y es de José porque él es el primo de... O sea, hay una serie de confusiones ahí, pero es nuestra propia mente. Que no agrega nada. Que no agrega nada. La síntesis es esa de 3 palabras. Exacto. Y a nosotros no nos gusta porque parece un telegrama. Parece de qué poco hablar que sos. Bueno, y eso es un proceso en el cual vos te adaptás, que cuando estás en el sector empresarial, poder tener esa capacidad de síntesis y poder expresar eso es fundamental. Decime, en todos estos lugares donde trabajaste, que son muchísimos y muy importantes, el BID, USAID, Banco Mundial, etcétera, etcétera, y después Cargill y qué sé yo. ¿Y cuál era la función tuya específica? En síntesis, nomás te digo, un denominador común. ¿Vos estabas en la parte administrativa ahí? No, siempre en la parte financiera. Ah, sí. En la parte privada, cuando estuve en Unilever, en la parte comercial, y cuando fui a Estados Unidos, me entrené en la parte financiera de riesgos. Todas esas experiencias de consultoría que fueron Cargill primero, luego el Banco Mundial. Cargill. Sí. Acá nosotros decimos Cargill. Sí, que él viene a hacer lo mismo. Pero es Cargill. En inglés es Cargill. Sí, sí. Que de hecho es Cargillberg. Claro. Es por la forma de pronunciar. Sí, después... me entrené mucho en riesgos, que es estudiarle a cómo se mueve el precio de la soja, el precio de la carne. Eso es lo que hice en economía agrícola. Y como nosotros éramos muy agrícolas, me sirvió mucho. Entonces el Banco Mundial, FECOPROD y eso era una necesidad para ellos entender cómo se mueven sus finanzas. Y esa fue la experiencia en esa parte. Luego la experiencia de Cargill ya fue la experiencia de ser el director financiero de una inversión muy importante americana en Paraguay, que era... vos fuiste director financiero. Sí.
que fue comprar campos. ¿Y por qué acá no aparece eso? Me habré olvidado de ponerte No, eso. pero director financiero es director financiero. Sí, sí. No, que trabajaste ahí en un pupitre en una de las tantas habitaciones de Cargill. Y Cargill tiene se dice spin-off, que es una subsidiaria que hace las inversiones de Cargill. Cargill, la que conoce todo el mundo, es la que colecta los granos. Pero hay una subsidiaria que es de inversiones, que es la que compraba campos, las desarrollaba y las volvía a vender en el mercado. Y esa empresa se llama Black River Asset Management. Black River Asset Management. Sí. Que es un fondo de inversión inmobiliaria rural. ¿Sí? Y fue mi primera experiencia con un fondo de inversión. Bueno, acá justamente hoy me llamó la atención esto de que los argentinos se están, dice que tuvieron un récord. Disculpen que esté buscando el artículo. Un récord en Argentina con soja paraguaya, dice. Y ahí seguramente tiene que ver esto de Cargill. ¿Cómo es el proceso ahí? O sea, nosotros enviamos la soja paraguaya o las, qué sé yo, las semillas X. Enviamos a la Argentina, nos compra la Argentina, pero ellos procesan. Sí. Y aparece ahí Made in Argentina. Sí, pero como aceite. Es lo mismo que nosotros tenemos capacidad, se dice crushing, que es moler el grano y sacar el aceite. Nosotros tenemos una molienda que es muy importante. Si se producen 6 millones de toneladas, 4 millones podemos procesar de eso. Pero si hay menos granos en el mercado, las industrias siguen requiriendo más grano. Entonces se empieza a importar grano de Argentina o de Brasil. En este caso seguro que Argentina necesitaba granos para moler y se fueron granos desde Paraguay. Sí, el 80% es soja paraguaya, dice. La soja que se exporta a la Argentina, el 80%, o sea, el 80% de lo que ellos importan es de Paraguay, pero tienen un récord en Argentina con la soja paraguaya. ¿Y por qué nosotros no procesamos eso acá? Sí procesamos. Como te repito, o sea, es muy probable que la molienda paraguaya ya estaba completada. Saturada, sí. Terminada. Y ya había un excedente que se podía. Nosotros no tenemos una capacidad para moler el 100% de lo que producimos. ¿Sí? Entonces hay un excedente que se puede exportar. Acá también se hacen aceites y todo ese tipo de cosas. Que siguen siendo estas mismas empresas, Cargill, ADM. Sí, que son los mismos que exportan el grano. Así que de eso no hay que preocuparse de que haya grano que se vaya y que salga con marca argentina, porque en realidad el procesador del aceite es la Argentina. Sí, ya sé, procesador, pero ¿y por qué no salen los productos de Cargill con esa estampita, ¿cómo se llama? Ese stamp, no sé cómo se dice. Sí, los sellos. Los sellos. Sí. Made in Paraguay, por ejemplo. Bueno, pero ahí hay un tema que es muy importante. Yo tuve esa discusión cuando vendía yerba mate. ¿Por qué poner Made in Paraguay? ¿Vos crees que sirve de algo en el exterior eso? ¿Y qué vos pones? Yo no. Made in USA. No hace falta que lo pongas. Porque la gente piensa de que poner el Made in Paraguay te trae algún beneficio comercial. El beneficio realmente se da que alguien te pague y que vos le pagues el salario a la gente. O sea, más bien te tira para abajo, porque dice, no sabemos. En muchos casos sí te tira. No sabemos dónde viene, qué le habrán puesto a esto y qué sé yo. ¿Será que tienen el control suficiente? Claro, es lo primero que viene a la cabeza. Un producto de Chile y un producto de Paraguay, por el trabajo que Chile hizo en los últimos 30 años, van a confiar más en el producto chileno, por lo menos en Estados Unidos. ¿Me explico? Perfectamente. Entonces, no sé si... ¿Y eso qué es? ¿Que tenemos que tener nosotros mucho más imagen como país, corporativamente? Tenemos que trabajar, pero es una cuestión de inteligencia. El tema de la stevia. ¿Sí? La stevia, por ejemplo, siempre nosotros quisimos pelear para que se diga que la stevia es de origen paraguayo. Mientras tanto, China, Vietnam, países se iban cultivando stevia. Hoy día nosotros somos el 7º productor de stevia en el mundo. ¿Sí? Mientras que nosotros estamos perdiendo el tiempo para ganarnos el nombre de... Para apuntalar eso. Los otros ya estaban produciendo y sacaban afuera. ¿Me explico?
Ese es otro ejemplo del no te concentres en cosas que no son importantes. ¿Sí? Y bueno, en cosas que no son importantes. Y bueno, no quiero entrar otra vez. Bueno, fabuloso, Ricardo Ábalos. Y Trump es importante para nosotros, lo que está haciendo a vapor batiente para Paraguay, digo. Mira, la gente tiene la tendencia a contestar muchas cosas que no sabe. Yo personalmente prefiero no contestar cosas que no sé porque estoy muy concentrado en los específicos del negocio inmobiliario, de lo que pasa en Paraguay. Para mí Estados Unidos es algo muy lejano. Estados Unidos tiene más intereses en otras partes del mundo. Nosotros no existimos. No, nosotros no existimos en cuanto al tamaño de lo que podemos significar para ellos, ¿sí? Entonces sí hay un fetiche con el tema de Trump, de lo que hace, no hace, con los mexicanos, pero a nosotros estamos muy lejos de eso. Muy lejos de eso. Decime, y volviendo al terreno nuestro acá, la parte inmobiliaria, Asunción, esa cantidad de edificios que uno ve que se van levantando, ¿estamos bien? Digamos, nosotros estamos evolucionando inmobiliariamente o no. Nosotros sí evolucionamos en los últimos 10 años. Toda esta película empezó en el 2010 con algunos edificios de Santa Teresa. Sí. Y lo que ha evolucionado, el que analiza para comprar una propiedad es inmensamente mayor de lo que evaluaba hace 10 años atrás. Nosotros vemos un montón de edificios, pero el mercado se sigue ajustando, bajando precios, ajustando márgenes, poniendo las cifras correctas. En el medio mucha gente ve todo muy caro, pero la pregunta es, ¿será que todos pueden tener un departamento de $1 millón? No, claro que no. Pero sin embargo la prensa está muy enfocada en esos inmuebles. Y hay 23 inmuebles más que cuestan $23 millones y somos 6 millones. Entonces el mercado financiero es... somos 6 millones de acuerdo al último censo. Éramos más, ¿verdad? Nosotros disminuimos. 8 más o menos teníamos. Una cosa increíble, porque vos tenés la cédula de identidad de una persona joven que se va... 9 millones no sé cuánto, dice. Sí. Y de 9 millones no sé cuánto, ¿cómo vamos a tener 6 millones de habitantes nosotros? ¿Qué está pasando ahí? Ahí... ¿Hay claridad en ese tipo de conteo, por ejemplo? Nosotros tenemos estudios de proyecciones de que para el 2030 tendríamos que ser 10 millones de personas. Pero por supuesto. No sé qué siempre se habló de 7 millones, de 7 millones y medio. Siempre. Bueno, y eso es seguramente porque se resume, se achica la cantidad poblacional para achicar también la cuestión de la gente que no tiene muchas oportunidades, claro. Entonces desaparecen hipotéticamente mucha gente pobre y queda un 26% de pobreza y no un 35% como debería ser nuestra realidad, por un lado. Y por el otro lado tener el Producto Interno Bruto que Ricardo Ábalos gana más que Carlitos, que Pedrito, que Bruno, qué sé yo, porque... somos 6, no somos 7 y medio. Totalmente, no sé si me entiendes. Totalmente, es tal cual. Y eso es lo que ven ahí las cifras de las grandes multinacionales o lo que sea, los grandes organismos, se basan en lo que acá el gobierno... En esa cifra, perfectamente. Dibuja. Lo describiste tal cual es. Es así. Ahora, en ese sentido sí te quiero decir de que el impacto del sector inmobiliario en ese PIB real... es muy importante porque el factor albañil es muy redistribuye mucho del dinero que hay en el sector. Asunción es una ciudad que construyó cerca de $2.800 millones en los últimos 10 años, de los cuales por lo menos la mitad de eso es mano de obra. ¿Sí? Es más probable que el mayor impacto en la economía en cuanto a redistribución de riqueza esté entre los top 3 el sector inmobiliario. Así que, y por ejemplo el Chaco, Ricardo Ábalos, tenemos que ir ya cerrando el Chaco. ¿Por qué todavía nuestro Chaco no tiene una conexión con el agua, un acueducto?
directo. Estamos en el siglo XXI, en el 2025. Se dio oportunidad para hacer eso, para desarrollar eso. Se malgastaron creo que 120 millones y más de dólares. Hicieron todo atravesado, nadie hizo. Cuando yo te pregunté, ¿es fea Asunción? Porque vos me decís, es fea. Comparada con Corrientes o comparada con otras ciudades. ¿Por qué? Porque allá las mismas cosas, ¿se hacen mejor? Se hacen. No, se hacen mejor, digo. Y el hecho de que se hagan, porque una no cosa sé si es mejor, algo chapucero. sí. Otra cosa es hacer lo mismo, pero bien hecho. No sé si me entiendes. Sí, el ejemplo también de Foz y Ciudad del Este. Foz y Ciudad del Este son dos ciudades hermanas gemelas, que reciben la misma cantidad de plata. Solo que Foz es Foz y Ciudad del Este es Ciudad del Este. Claro, pero tienen la misma cantidad de dinero. Y recibieron los mismos aportes. Sí. Qué notable. ¿Y cuál es la diferencia? Muchísima. Gente. La gente hace la diferencia. Vamos a hablar en términos que todos sabemos. ¿Se roba en un lado y en el otro no? No, en los dos lados se roba. Solo que en un lado se roba menos y se hacen más cosas. Y en el otro lado no. Y se atiende más, se verifica más. Totalmente. ¿Verdad? Pero también hay una gran ayuda que el ciudadano de la ciudad de Foz es un ciudadano que aprecia su ciudad. El ciudadano. ¿Y nosotros acá no apreciamos? No sé si no. Sí, porque le queremos echar la culpa al intendente, le queremos echar la culpa a alguien, pero alguien más tiene la culpa de que nuestra ciudad no esté bien. Y no pasa por ahí. Todos somos culpables de hacer ciudad. Y todos deberíamos festejar de tener una mejor ciudad alguna vez. Decime, y esos activos en muebles, en inmuebles que tiene el IPS, por ejemplo, que tiene más de 1000, no sé cuántas, 1100, creo que, edificaciones que nadie sabe qué hacer con las mismas. Y eso tiene un valor, es un capital que está muerto ahí. Totalmente. ¿Cómo se puede hacer que reverdecer eso, por ejemplo? Poner en activo una cosa así que no se sabe qué hacer con eso. ¿Cómo vos tenés 1100 propiedades al Pepe en vez de sumar lo que todo eso vale y poder solucionar el tema del IPS, por ejemplo? Hoy día nosotros tenemos la capacidad de gestionar a través de comparaciones. Por ejemplo, si vos tenés 1000 inmuebles, se supone que eso debe valer, o sea, por estudios que se hicieron, cerca de 1000 millones de dólares, que sería el 50% del balance de IPS. Sin embargo, en el balance de IPS hay unos 275 millones de dólares. O sea que hay valor por 650 millones de dólares que no están en el balance porque los activos no están actualizados. Por eso. Por ejemplo, el Hotel Hamilton del centro, ¿sí? Por darte un ejemplo. Entonces, en el negocio inmobiliario, si vos tenés un edificio que vale $1 millón, lo mínimo que vos tendrías que sacar de ese edificio en el año son $50,000, porque estarías dentro del estándar internacional de organizaciones similares al IPS. ¿Sí? Ahora, si vos mostrás tu balance y mostrás que colectaste 10,000 en el activo que vale $1 millón y no estás perdiendo plata, pero estás trabajando con menor eficiencia que los otros parecidos a vos. ¿Sí? O sea, la Conmebol se compara a la CONCACAF en activos, en valor, en ratio financiero, en todo lo que vos quieras. El IPS se compara al IPS de Brasil, de Chile, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que primero actualizar los valores, que de hecho se está haciendo eso. El IPS está en una tarea de actualizar la valoración, pero después hay que gestionar. O sea, no sirve que vos no gestiones el activo. Y nuestra problemática es, o sea, el problema, el susual nuestro es la falta de gerenciamiento, Correcto. de gestión, ¿verdad? Sí. Eso es lo que nos interrumpe esta posibilidad. Correcto. El caso de los árboles, ¿sí? El shopping que está en Sucre y San Martín. Sí. ¿Sí? Primero se le dio la concesión a un grupo, se le sacó al grupo porque no se hicieron las inversiones, se dio a otro grupo. Se hicieron sí las inversiones, pero resulta que nunca paga el canon. Entonces ahí hay un problema. Porque todo lo que vos pensaste recaudar en un inmueble que vale 20, 25 millones de dólares,
nunca te llegó a tus arcas. O sea, hay un problema. La gestión ahora es meter un abogado y romper el contrato. Y darle a otro que te dé el canon. Bueno, querido Ricardo, tenés que volver, ¿te animarías? Sí, por supuesto. Sí, vos sos realmente empezamos a conocerte ahora en la parte final, porque vos sos números, sabes muy bien la parte de cálculo, ese tipo de cosas, ¿verdad? Capaz que por eso Jaime quería que... Claro. Jaime Ewes, enviamos un abrazo grande al querido Jaime, que también tiene mucho que enseñar y que mostrar. Cada vez que viene acá le tratamos de exprimir así bastante. Bueno, y hay muchos temas. El caso de San Bernardino, porque San Bernardino, no ahora porque ya no tenemos tiempo, San Bernardino, ahí hay mucha inversión, pero falta algo ahí en esa ciudad. Debería de ser, qué sé yo, una ciudad que tenga absolutamente todo, ¿verdad? Comenzando por el anfiteatro que se tuvo que haber terminado. Sí. Y que cada vez está peor, en vez de poner dinero, en vez de darle fuerza a eso, porque es un escenario para el país fabuloso, donde se podrían hacer conferencias de todo tipo, y qué sé yo, desde la parte presidencial hasta lo que sea. Pero vamos a hablar contigo de ese y otros temas en una siguiente ocasión. ¿Te parece, Ricardo? Yo agradezco mucho la invitación, espero que haya sido algo de ayuda. Demasiado bien. La Cenavico y sus activos, dice. Eso te puse a ver si es que bueno, eso también te resulta interesante. Me interesan los activos del Estado, que claro que a mí me interesa todo eso. Tenés que volver entonces, ¿te parece? Me parece muy bien. Me parece muy bien. Bueno, y vos dominás eso. Ese es mi mundo. Ese es tu mundo. Y decime, ¿y el Ministerio de Economía superó algo al Ministerio de Hacienda? Yo creo aparte del nombre, del cambio de nombre. Mira, ¿Qué cambió ahí? Nada le superó al cambio que Borda le hizo al ministerio. Todo el mundo coincide con eso. Cambiarle de nombre no sé si es que es una... O sea, el mejor ministro de Hacienda fue Borda. El mejor ministro de Hacienda de todos los tiempos, Borda. Todos los tiempos, Borda. Sí. ¿Y por qué no se lo tiene en cuenta, Borda, que está allí? Lo que pasa es que tomarle en cuenta es saber escucharle nomás. Y bueno, y eso, a eso voy. Saber escuchar. Como aquellos, como el famoso... Sí. Pero nosotros lo que le conocemos y sabemos lo que puede decir, le escuchamos. Vos hablas del gobierno. Sí, claro, por supuesto. Son los que tienen... El gobierno a veces no hace cosas lógicas. ¿Sí? No sé, porque hace poco hubo una entrevista que no recuerdo quién hizo con Borda, y Borda puso los puntos sobre las IE. Eso no quiere decir que el gobierno haga esas cosas, ¿verdad? El gobierno tiene su propia agenda, el gobierno tiene sus propias preocupaciones. Bueno.